Luis José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz, gracias por la invitación. Bueno, se cumplen en el país 5 meses de esta pandemia y recuerdo haber conversado con usted unos meses atrás y haberle preguntado cuál era la situación de la banca en los momentos, en esos momentos, ¿no? Y usted me decía que había liquidez, solvencia en la banca. ¿Cuál es la situación actualmente, economista? Sí, Liz, importante la pregunta, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos ya información, tenemos estadística de qué es lo que espera, no solamente a nivel interno el Banco Central, el Ministerio de Economía, la banca, sino también lo que esperan los organismos internacionales, multilaterales, básicamente, que va a suceder. Por ejemplo, el FMI, ¿no es cierto?, analiza que este año vamos a tener la crisis económica posiblemente más fuerte que haya tenido el Ecuador en su historia, es decir, una caída de al menos del menos 10% del PIB durante el año 2020, ¿no? Y esto, más allá de ser una preocupación, es una crisis muy fuerte, quisiera ponerla en contexto, Liz, ¿no es cierto? Hay dos elementos, dos temas que tenemos que tener en cuenta desde este punto de vista. Primero, creemos que el segundo trimestre de este año, es decir, los meses que acabamos de terminar, los meses de abril, mayo y junio, ¿no es cierto?, fueron los más fuertes que vamos a vivir durante este proceso de crisis. Es decir, este puede llamarse como la parte más baja, como el valle, digamos, ¿no es cierto?, en términos de la crisis económica que va a vivir el Ecuador durante este año. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento es que, si bien esta va a ser la crisis económica más fuerte desde el punto de vista de los números, de los datos, ¿no es cierto?, de la caída del PIB que va a registrar el Ecuador, hay dos elementos, Liz, que nos separan de la crisis más fuerte que ha tenido en la historia del Ecuador, que fue la crisis del año 99. El primer elemento que nos separa es la dolarización. Una moneda fuerte, una moneda estable, una moneda que no está sujeta a hiperdevaluación y a hiperinflación, y hay que mantener ese esquema siempre que sea posible y a rajatabla. El segundo elemento, y que me compete a mí, y que usted me acaba de preguntar en este momento, tiene que ver específicamente con el rol de la banca. Hoy por hoy tenemos, 20 años después de esa crisis, una banca estable, técnica, muy bien capitalizada, muy líquida. En uno de los momentos más ilíquidos del país tenemos una banca que ha logrado incluso crecer sus niveles de liquidez, y eso, Liz, lo que nos va a permitir básicamente es capear esta crisis, amortiguar incluso esta crisis, dar la confianza a los depositantes que requieren por el lado de los depósitos y apoyar el sector productivo como lo hemos venido haciendo y lo vamos a hacer en este segundo semestre del año 2020. ¿Eso quiere decir entonces que la banca se convierte en un puntal, el principal, dentro de este proceso de dolarización hoy por hoy en el país? Mire, la banca evidentemente en un momento como este, de una crisis tan profunda en lo social, en lo económico, ¿no es cierto?, en la salud incluso, va a tener un rol fundamental, y estamos clarísimos en esto. Y para poder tener este rol fundamental, básicamente, que es cuidar los depósitos por un lado y preservar ese pilar de confianza en el cual los depositantes, las empresas, etcétera, las familias mantienen sus depósitos en el sistema bancario, que, dicho de paso, han venido creciendo en los últimos 2 meses, justamente en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia. Es una buena noticia también. Pero también tenemos que jugar un rol de aliviar, ¿no es cierto?, y dar un respiro a los clientes que lo requieren. Y un tercer rol en medio de esta crisis, que es obviamente no solo cuidar depósitos, no solo dar un alivio, sino también obviamente entregar nuevos créditos, nueva liquidez para aquellas familias, personas o empresas que ya lo están necesitando. ¿Qué va a implicar eso, Liz? Va a implicar básicamente que en el corto plazo la banca obviamente va a tener que sacrificar resultados, va a tener que sacrificar utilidad, como ya está sucediendo, ¿no es cierto? La utilidad bancaria ha caído en más del 55% solamente en estos meses iniciales de la pandemia, pero con eso preservamos estabilidad del sistema bancario en su conjunto y de nuestros clientes en el largo plazo. Ahora, usted ya decía, economista, que según el análisis o los reportes que se tienen, los meses más duros de esta crisis fueron los primeros de la pandemia, y que ya este nuevo semestre en el que estamos entrando pues se proyecta quizás de una mejor manera. Pero hablemos de lo de antes. Se ha dicho que el 35% de la cartera total de la banca pudo tener un respiro dentro del pago de sus obligaciones en esos meses, ¿no? Abril, marzo, abril, mayo, junio. ¿Cuál fue la inversión en ese sentido y qué fue lo que se hizo que dio este respiro a los clientes de la banca? Correcto, Liz. Sí, las cifras que usted menciona son correctas. Tenemos ya finalmente información agregada de todo el sistema bancario.
de cuál fue el monto total de lo que consideramos o llamamos el alivio financiero que pudo entregar la banca a sus diferentes clientes en sus diferentes segmentos. Este alivio financiero, como usted bien lo dice, es de un total de 10,000 millones de dólares, que representa el 35% de la cartera total de la banca. Esto está en línea con lo que está sucediendo también en otros países de América Latina. Algunos están un poquito por arriba, otros están bastante por abajo, pero nosotros estamos más o menos en el promedio de América Latina en términos de alivios financieros que se han entregado a los clientes. Y esto representa, muy importante esta cifra que voy a decir, Liz, representa 2.1 millones de clientes que han sido apoyados, ¿no es cierto?, de diferentes formas, ya sea con diferimientos, ya sea con no pago de cuotas o reducción incluso también de sus cuotas de pago para que puedan beneficiarse y seguir adelante justo en los momentos más complicados de la pandemia. Bueno, y usted hablaba de créditos. En ese sentido, hubo más bien un decrecimiento en créditos nuevos en estos meses primeros de la pandemia. ¿Ha habido una variación en ese sentido ahora que se ha reactivado la actividad económica en el país? Sí, Liz, permítame, le doy los datos. Hay dos fases en estos 4 meses, ¿no es cierto?, de emergencia sanitaria, de pandemia que hemos vivido. La primera fase tiene que ver con una reducción, ¿no es cierto?, inicial de la liquidez agregada en el Ecuador, ¿no es cierto?, puntual, pero importante, de los depósitos durante los 2 primeros meses de la pandemia, sobre todo el mes de marzo y el mes de abril, alrededor de unos 800 millones. De ahí en adelante hubo un crecimiento, ¿no es cierto?, de los depósitos y prácticamente podríamos decir que estamos tablas o recuperando ya prácticamente esa pérdida inicial de depósitos. ¿Qué nos permite eso? Nos permite entrar en la segunda fase, Liz, que tiene que ver con la reactivación productiva y el apoyo sobre todo a las empresas y familias que requieren créditos. Y le voy a dar el dato de cómo cerramos junio, que es el dato más reciente que tenemos en términos de concesiones de créditos o de nuevos créditos y operaciones crediticias solamente en el mes de junio. En el mes de junio se entregaron por parte del sistema bancario privado 2.116 millones de dólares y a alrededor de 487,000 clientes u operaciones que se hicieron solo. Si esto lo comparamos por bajo, que fue los meses de abril y mayo, ¿no es cierto?, en los cuales la cantidad de bordearon los 1.300 millones de dólares, solamente en 2 meses de más de 800 millones de dólares entregados a estos alrededor de 487,000 clientes. Esto es importante porque demuestra que estamos camino también a una siguiente, esperamos que la oferta de crédito aumente y obviamente la demanda de crédito también esperamos que vaya creciendo porque está muy deprimida en este momento. Pero, ¿y ese mayor movimiento se registra dentro del crédito de consumo o más bien de microcréditos? Mire, hay un poco de todo, ¿no es cierto? Pero de este total de los créditos, del volumen de crédito mensual que se ha entregado, le puedo dar el valor de cómo se ha compuesto, ¿no? Estos 2.100 millones de dólares que se entregaron en el mes de junio, en su gran mayoría, ¿no es cierto?, en un 70% fueron a créditos productivos, ya sea créditos a empresas o créditos a microempresas. Solamente al sector empresarial puro, sacándole al microempresario por un momento, ¿no es cierto?, se entregaron 1.360 millones de dólares el mes de junio pasado. Esto es muy importante también. La operación promedio fue de alrededor de 95,000 dólares, pero también para los microempresarios hubo una gran cantidad de operaciones, ¿no es cierto?, que permitió también que ellos sigan adelante, ¿no? Y también a aquellas familias que están necesitando todavía créditos de consumo, que les permite vivir el día a día, etcétera y demás, también ha sido importante la participación por ese lado, porque hemos entregado también una gran cantidad de número de operaciones, sobre todo en el crédito de consumo, y si me permite le doy el número de operaciones de consumo, y lo estoy viendo en este momento, son 446,000 operaciones que van directamente a las familias que están necesitando también, ¿no es cierto?, un poco de crédito de consumo para poder seguir adelante. Es decir, hay un balance importante aquí, agregándoles 70% del total del crédito en el mes de junio ha ido al sector productivo, ya sea empresarial o microempresarial, y el 30% ha ido al consumo. Cifras que son importantes conocer para el país. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí, economista, en los desayunos de 24 horas. Liz, muchísimas gracias. Simplemente decirle a la ciudadanía en este segundo semestre
de este año. Todavía sabemos que es complejo, todavía sabemos que los clientes requieren el apoyo del sistema financiero y les llamamos a que sigan comunicándose con sus bancos para encontrar el mejor mecanismo para salir adelante. Una banca líquida que tiene la capacidad de proyectarse en este segundo semestre y ser, lo que decíamos, un puntal de confianza en medio de toda la incertidumbre que tenemos. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas.